El capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 8 al 13. Al 13, para que no me fusilen luego. Capítulo 3, versículos del 8 al 13. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Que el Señor nos bendiga en esta noche con su palabra. Bien, continuamos estudiando el libro de Efesios y obviamente, como toda la palabra de Dios, es un libro rico en doctrina, en enseñanza y también en algunos que otro misterio, como menciona aquí, pero es el misterio de Cristo. Creo que, si mal no recuerdo, al principio estuvimos hablando o intentando aclarar lo que significaba la palabra misterio. No quiere decir que es algo insondable, que no se puede valorar ni entender, etcétera, sino que el apóstol Pablo, cuando habla aquí de ese misterio de Cristo, lo explica. O sea, es un misterio ya revelado en este tiempo a nosotros los creyentes. El apóstol Pablo aclara aquí o menciona en el versículo 9 que tenía el propósito de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esta tarde, aunque me fui con esa encomienda, le envié al hermano, a un hermano concreto, unos libros acerca de lo que es el dispensacionalismo, etcétera, etcétera, aunque en algunas ocasiones yo no me dedicaba a estudiarlo y buscarlo de una manera concreta, sí que cuando estuve allí, parte de mi objetivo también, aparte de traerle la maleta de libros que está por ahí, era eso, encontrar y conseguir algún que otro libro de buena estructura que pudiera quizás explicar o aclarar un poquito el tema de las dispensaciones. Como esta palabra aparece aquí, en el versículo 9, busqué un poquito lo que era la definición, la raíz griega, etc. Y la palabra dispensación viene de oikonomía, que se refiere básicamente a administración de lo que es el hogar o administración de un tiempo concreto. Y esta palabra, para la traducción nuestra, sería algo parecido a economía. Dispensación, un periodo de tiempo. No se asusten, yo no voy a entrar en las dispensaciones, si hay 3, si hay 5, si hay 7, si somos tribulacionistas, pretribulacionistas, midtribulacionistas, posttribulacionistas. No vamos a entrar en esos detalles, si somos amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas. Bien, pero como aparece aquí la palabra dispensación, hablando acerca de ese misterio en ese periodo de tiempo, dice escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora en este tiempo, posteriormente a la muerte y resurrección de Cristo, ha sido ya revelado ese misterio. ¿Hay algún que otro misterio que queda pendiente de ser revelado? Bueno, sí, ya con el tiempo iremos viendo el resto de cosas que nos quedan por ser reveladas. Por eso dice el apóstol Pablo que cuando veamos cara a cara al Señor, ya no estaremos como la situación que estamos ahora, como por un espejo, en la cual encontramos varios frentes abiertos, varios hermanos que piensan de una manera diferente, aunque no quiere decir que uno u otro tenga la razón, sino que simplemente piensan al respecto de ciertos puntos teológicos de una manera diferente. ¿Eso nos hace mejores o peores? No, nos hace simplemente humanos y que nos indica que hay cosas que todavía no entendemos y hasta que no veamos cara a cara no vamos a poder entender. Así que mejor no invertir demasiado tiempo en discutir y pelearnos unos a otros, sino intentar hacer lo que dice la Escritura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos
juntos si somos hermanos. El que no sea hermano, dice la Escritura, tenle por gentil y publicano. Bueno, bien. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. El apóstol Pablo, expresando aquí el objetivo de aclarar ese misterio, tenía aparte de esto la ocasión o el propósito de presentar el Evangelio a todos los gentiles, como vimos en el versículo 8. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El alcance del Evangelio con respecto al apóstol Pablo no era solamente individual. Nosotros quizás tenemos hasta cierto punto un alcance más limitado. Tenemos un círculo de influencia, tenemos una familia, tenemos personas conocidas, compartimos un idioma en concreto, etc. El apóstol Pablo tenía otras ventajas. Dice, ninguno habla más en lengua que yo. O sea, el apóstol Pablo no tenía ningún problema en comunicarle el evangelio en cualquier lengua o idioma a la persona con la cual se encontrara. Aparte de eso, el apóstol Pablo estaba dedicado 100% a lo que era la expansión del evangelio. Y aún así, estando aún en la cárcel, como dijimos anteriormente, estas cartas que escribió desde la cárcel han llegado y han llenado el mundo entero. O sea, el apóstol Pablo no nos vamos a comparar con él en ningún aspecto porque creo que nos haríamos un flaco favor aún a nosotros mismos. Pero ciertamente sí que tenía, como vemos por ejemplo en la carta a Filemón, un enfoque individual, pero también iba más allá, que era lo que menciona posteriormente, un enfoque general y global de lo que es presentar el Evangelio a todos los gentiles. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los viajes misioneros que el apóstol Pablo hizo, los 3 viajes misioneros que vemos que que realizó el apóstol Pablo, acompañado en alguno de ellos por Sila, otro por Bernabé, etc. El apóstol tenía esa misión. Y una de las cosas más difíciles que encontramos hoy en día es saber qué quiero hacer. Escuchaba una vez a una persona que le estaban haciendo una entrevista y decía que era muy fácil saber qué no queríamos hacer, pero saber lo que sí queremos, no. Era más complicado. Por ejemplo, yo sé qué no me gusta. Puré de calabacín no me gusta, por ejemplo. Pero ya luego saber qué te gusta, si tienes que elegir entre 5 cosas, dices, no, tienes que elegir 1 o 2. Dice, uff, ahora me cuesta. E hicieron una encuesta en una escuela a jóvenes ya grandecitos, así como Fabián, y le preguntaban, ¿y tú en 5 años cómo te ves? Espero que eso no se haya grabado. El cristiano que... Bueno, si es por Cristo está bien. Bueno, sí, puede ser, puede que te veas en prisión por Cristo. Al ritmo que vamos, me enviaron una entrevista de un cura que por hablar mal del Islam le han puesto 3 años de cárcel a un cura. No sé si eso es verdad o mentira, pero ha sacado una estadística y han buscado que para el año 2050 vamos a tener problemas. Vamos a ser los cristianos, los creyentes minoría. Y lo había visto antes, pero creo que el hermano Coster lo compartió también en el grupo. El peligro de la proliferación de los evangélicos en España, el peligro. Somos un peligro. Sí, hay algunos que son un peligro, pero el peligro. No sé, parece que andamos matando, robando, atracando, pero bueno, qué cosa más rara, el peligro. Otras religiones, por llamarlas de alguna manera, no son un peligro. El evangelio sí. Qué curioso. El apóstol Pablo tenía un alcance o una pretensión con su predicación de un alcance generalizado. Quería de una manera colectiva llegar a todos con el evangelio. En Colosenses capítulo 1, vamos a ir allí, versículos 24 al 29.
Lo tenemos. Dice la Escritura en Colosenses 1, 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido ¿qué? Manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Teniendo una visión individualista de la vida y de las cosas que te pasan a ti de manera particular, vas a tener muchísimos conflictos y hasta puede llegar el punto que dudes aún de tu fe. El apóstol Pablo habla acerca de esas aflicciones y de todas esas persecuciones, padecimientos que le sobrevinieron, algunas veces, en algunas ocasiones lo apedrearon, etc. Y quizás el apóstol Pablo en ese momento no se imaginaba la trascendencia que iba a tener por tantos siglos esas adversidades que él estaba padeciendo. No se lo imaginaba probablemente. Y las cosas que pasan en tu vida y en mi vida, yo creo que muchas veces tampoco nosotros calculamos la magnitud de lo que puede llegar a ser en un futuro. Por ejemplo, hace unas semanas la hermana Tirsa se operó de la mano, ¿no? Del túnel carpiano. Y me preguntaba cosas y yo le dije, pregúntale a la hermana Karina, que ya hace poco que la han operado de eso. No sé si te ha llegado a preguntar cosas de qué hacer y qué no hacer. Pues eso. O si el hermano Javier le ha dado cursos a Rodolfo de cocinar, porque claro, se supone. Pero curiosamente, no sé, creo que hay alguna otra operación del túnel carpiano por ahí pendiente. Espero que no haya tantas más, pero creo que hay alguna otra gente quejándose por ahí de las manos. Con una radial le cortamos la mano y ya no hay queja. Eso decía un hermano que antes venía aquí, que era muy de cortar. Pero bueno, la hermana padece o pasa por esa circunstancia de manera individual, pero quizás de forma colectiva bendice a la iglesia o a las personas de la iglesia o dentro de la iglesia que pasan por una circunstancia como esta. Entonces, esos detalles, por ejemplo, debemos tomarlo en cuenta a la hora de estar pasando y padeciendo por una situación difícil en nuestra vida. Hermana Melissa ha pasado por muchos calvarios. Tiene historias y también testimonios para compartir. El hermano Elmo ahora, hace poco, ha estado en una situación y bueno, todavía está delicadito, así que no me lo machaquéis. Cuidármelo y mimármelo. Sopas de hueso, vi una de hueso, sí, eso revive al ser humano. Eso, vamos, sí, sopas de hueso de vaca. Así que ya saben, sopita de hueso para el hermano. A mí me han dado un par de sopas de hueso y mire, me he puesto ya como un figurín. Bueno, William ya sabe. Las sopas de hueso, que eso es mágico, es una cosa mágica. ¿El hermano ha pasado por una situación? Pues obviamente. Y mucho, bueno, el hermano Costel, no voy a entrar en detalle, pero imagínese usted, ¿cuáles eran los años buenos? ¿Los pares o los impares? No me acuerdo ahora. Eso por superstición española, no por otra cosa, no porque los pares eran los buenos. No, porque yo digo, si este que es impar, si estos son los buenos, yo no quiero imaginarme el año que viene, no quiero vivir el año que viene. No, porque este año ha sido, ya ustedes saben, complicado. Pero el Señor usaba al hermano en una circunstancia concreta, pero había antes pasado por sus procesos. En medio de esos procesos de su vida, quizás lo menos que él se imaginaba era que el Señor le iba a usar en un momento concreto de la historia de esta iglesia, ni siquiera de esta iglesia, para organizar ciertas cosas que ya ustedes han vivido y han visto. Lo menos que nos pensamos. Entonces, muchas veces, cuando tú estás pasando por una circunstancia difícil en tu vida, no te centres solamente en, ay, qué pena de mí mismo, de mi cuerpo humano. No. Probablemente tú estás padeciendo por esa circunstancia para que puedas también ser de bendición y de apoyo a otros. En un momento que ni siquiera te imaginas. Puf.
Quizás eso nos ayudaría a cambiar la perspectiva de las aflicciones y de las pruebas en nuestras vidas. Señor, ¿a quién tú quieres bendecir con mi vida y con esta circunstancia en el futuro? Ni siquiera te lo imaginas. Si no pasas por ese proceso, obviamente no vas a bendecir a nadie. O lo único que vas a decir, bueno, hermanito, que te vaya bien. Mira ese llorón o esa llorona. Hombre, si tú pasas por ahí, tú te puedes imaginar. O mira ese cómo se queja. Hombre, cuando tú has pasado por ahí, tú dices, ojo, cuidado. Y ves cosas que otros no ven. Y sientes y percibes cosas que otros no. Entonces, el apóstol Pablo también tenía esto claro. No tenía una visión solamente individual. ¿Podría tenerla? Sí. Pero él veía estas aflicciones y estas circunstancias que venían a su vida con gozo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Porque esto tiene un alcance o tendrá un alcance seguro en el futuro. Porque yo estoy en la mano de Dios. Y no es por casualidad ni por coincidencia que me pasen estas cosas. Esa debería ser nuestra actitud en el momento que las cosas se salen de nuestro control. Gloria a Dios porque se salen de nuestro control. Están en manos de pecadores, mejor que vayan siempre en las manos y en el control de Dios. Cuando las cosas se salen de nuestro control es porque están en las manos de Dios. Obvio, no estoy hablando de que la situación salga del control por tu pecado. No estoy hablando de eso. No. Sino en una circunstancia normal de la vida, cosas que no puedes tú dominar ni controlar. Es importante, hermanos, que sepamos qué queremos en cuanto a las cosas de Dios principalmente. El apóstol tenía el objetivo de predicar de tal forma, soy yo dominicanizado, de tal forma, ahora sí, tenía el objetivo de predicar de tal forma que ese evangelio que él tenía la comisión de predicar llegara a todos de manera colectiva. Bien, la iglesia, nosotros, de los dos pueblos, Israel y los gentiles, el Señor ha hecho uno, que somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Ha desechado el Señor a Israel su pueblo? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿cuántos van a ser salvos? Tan solo que el remanente será salvo. Y nosotros estamos o hemos sido injertados. Nosotros hemos sido injertados en esa raíz, en ese árbol original. Obviamente, nosotros y los que forman el remanente de Israel conformamos este nuevo pueblo, la iglesia de Cristo. Bien, ¿hay detalles que se nos escapan en algunos aspectos? Sí, personalmente yo digo que sí, por eso le he dicho que no quería entrar en muchos detalles con respecto a esto. En el versículo 10, vamos otra vez a Efesios, capítulo 3. Nos habla de la multiforme sabiduría de Dios. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué la sabiduría de Dios es multiforme? Hay dos preguntas que, por ejemplo, el autor del libro que estamos tratando aquí, Ferguson, hace con respecto a este versículo 10. Dice, ¿cuál es esta sabiduría multiforme y cómo es dada a conocer por medio de la iglesia? Y la segunda, ¿quiénes son los principados y potestades de los lugares celestiales a quienes se les da a conocer dicha sabiduría? Entonces, intenta posteriormente aclarar lo que es la sabiduría de Dios y también los principados y potestades. En el libro de Efesios no es la única ocasión en la que vemos que se habla de principados, potestades. En el capítulo 6 también y en Romanos, recuerdan, Romanos capítulo 8, cuando habla que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué?
El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay principados, hay potestades, hay autoridades demoníacas. Yo no me sé los rangos demoníacos, yo no voy a entrar ahí porque hay gente que da unas listas y unas cosas, yo no me lo sé. No me atrevo a mojarme más de la cuenta, porque tampoco me aporta demasiado. Porque si Dios es por nosotros, bueno, ellos que tengan su rango, pero si Dios es por nosotros, no hay quien sea contra nosotros. La multiforme sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es definida como la capacidad de Dios para alcanzar sus propios objetivos de la forma mejor y más coherente con su carácter. La capacidad de Dios para alcanzar sus propios objetivos de la forma mejor y más coherente con su carácter. No podemos decir o intentar justificar conductas nuestras que nos parezcan sabias, entre comillas, y que sean en contra de la palabra de Dios. No puede haber, como dicen Proverbios, no hay sabiduría, ni consejo, ni arma contra Jehová. O sea, cualquier cosa que vaya en contra de los principios de Dios o de la palabra de Dios, no puede ser de Dios, ni sabio, ni proceder de él. De Dios no procede el mal. Entonces tenemos que tener cuidado con esto porque hay mucha gente por ahí insinuando cosas o diciendo o haciendo cosas supuestamente guiados por el Espíritu. Esto me lo dijo Dios. Es que Dios te dice que tú vas, y ya usted ve los modernos profetas por ahí que andan, hablando en nombre de Dios cosas que no tienen muchas veces nada que ver con Dios. Creo que me mandó uno el otro día un vídeo de esto, de que el pastor le dijo, ¡y ese terreno que lo ponga mi nombre! No sé si lo han, supongo que sí, que lo han visto. Bueno, me parece muy peculiar eso, que le pidan los terrenos y todo. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se revela en la encarnación y crucifixión de Cristo. Una sabiduría que se revela en locura y debilidad. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que es considerado para los gentiles el evangelio? Una locura. Y para los judíos, un tropezadero. Dice, todos pesados ahora vienen a implantar una nueva religión que va a hacer que destruyan el templo y todas nuestras tradiciones. Para ellos era un tropezadero el evangelio. Y para los gentiles, obviamente, una locura. Hoy en día sigue siendo exactamente lo mismo. Es una cosa absolutamente increíble que haya un grupo de personas, no voy a decir todo el mundo, que crea que haya, creo que son 104 géneros, pero que no crea en la Biblia, porque describieron hombres. En la Biblia yo no creo. Pero vamos a ver. Y le preguntan, ¿habéis visto, no? ¿Qué es una mujer? Bueno, es un deconstructo de la sociedad. Espérate. O sea, tú no sabes definir lo que es una mujer, pero tú entonces me dices que tienes la potestad y la capacidad de decirme lo que yo tengo que hacer. Pero definir mujer no puedes. No, eso es un concepto biológico del patriarcado. Espérate, ¿qué es esto? Seguro que ustedes han visto esas entrevistas y debates. El evangelio es una locura para esta gente. Es una locura. Pero yo creo que nos miramos al espejo y decimos, como decía Mafalda, es que estoy viendo el mundo que está dando tantas vueltas y está tan loco que quiero bajarme de él. Esto es literalmente así. En la debilidad de la cruz encontramos la salvación en Cristo. Fíjate, la multiforme sabiduría de Dios no solamente la podemos ver de forma directa en la obra de Cristo, en su encarnación, su crucifixión, su resurrección, sino también hoy aquí en nosotros mismos. Por eso es multiforme. Cada uno de nosotros es de un país, un entorno, una cultura y un contexto totalmente diferente. Ecuador, Honduras, España, Venezuela, Bolivia, México, Rumanía, Perú, República Dominicana. Hay más. Bueno, David tiene una mezcla ahí de Bulgaria y España. Argentina, bueno, no, todavía. Bueno,
sea, mira en este puño literalmente. Bueno, creo que Kim medio... ¿Tú naciste aquí, Kim, o no? Pero bueno, un padre de Guinea, una madre de Guinea Ecuatorial y el padre de Camerún. O sea, imagínate tú cuán multiforme es la gracia de Dios para que unas personas tan variopintas o tan diferentes, entre comillas, de sitios tan distantes unos de otros, de contextos, culturas tan diferentes, en Cristo puedan ser uno. En Cristo puedan ser uno. Qué cosa más interesante y qué multiforme es la sabiduría de Dios. Si Dios tiene la capacidad de hacer algo tan especial con personas tan diferentes, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Tiene Dios control de tu vida? ¿Pasan cosas tan raras y tan retorcidas en tu vida, casi una película? ¿Por qué te sorprende si te preocupas tanto entonces? Si estás en las manos de Dios, que tiene una sabiduría infinita y multiforme. O sea, cómo esas cosas tan raras a veces que pasan en nuestra vida, al final, como dice la Escritura, terminan obrando para bien, porque a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Si tú te sientas a analizar un poco la vida del apóstol Pablo, seguro que se te quita la depresión y la angustia. Y termina como este señor ha profetizado, que va a terminar preso. Dios te libre. Será mejor por el nombre del Señor, di. No, no es lo mismo. Por el nombre del Señor. No usar el artículo. Sí, es que suena muy raro eso. Bueno, bien, pero si vemos y analizamos un poco la vida del apóstol Pablo, hermanos, volviendo al tema, creo que nuestras vidas no es tan complicada, ni nuestros problemas son tan espectaculares comparados con los de él. Y aún así él se siente en esta capacidad de, aún desde la cárcel, escribir la carta del gozo. Cuán confiado estaba él en esa sabiduría multiforme de Dios, que iba obrando por la acción del Evangelio, simplemente por la acción del Evangelio. Principados y potestades. Bueno, aquí con respecto a los principados y potestades, podemos destacar quizás, o en este caso Ferguson habla acerca de esa profecía que se menciona en Génesis capítulo 3, cuando dice, hablando acerca de la simiente de la mujer y de la serpiente, que le va a herir en el calcañar la serpiente, pero que la serpiente será herida ¿dónde? En la cabeza. Entonces, en esos principados y potestades que hoy operan, como dice la Escritura, ese espíritu que hoy opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Hablando acerca de el mismo Satanás, dice ese príncipe de la potestad del aire. Recuerdo, no sé si sería lo suyo decirlo así, pero recuerdo algún pastor que decía que los primeros que llegaban a la iglesia eran los demonios. Hoy yo llegué de primero, me asusté. No, pero decía eso, que cuando abrían la iglesia ya estaban aquí los demonios para darle sueño a la gente, para que estén pensando en otras cosas. Hay iglesia, hay gente que dice cosas muy peculiares, pero sí que es cierto que Satanás y sus demonios constantemente están intentando hacer tropezar a los creyentes y también influenciar a los impíos de una forma directa. Pero nosotros, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ya tenemos victoria sobre los principados y potestades. Sobre nosotros no hay esa influencia. Usted no puede utilizar como excusa, no, es que fue Satanás que cogió esa mano y me hizo darle el puñetazo. No, usted tiene el Espíritu Santo. Si no lo tiene, arrepiéntase y conviértase a Jesucristo. En Mateo, capítulo 16, versículo 18, Mateo 16, 18, dice la Escritura, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella.
las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. No solamente principados ni potestades. Es que las puertas del Hades, aunque vengan aquí, no van a prevalecer contra ella. Porque la iglesia es de quién. Amén. ¿Cuántas turbulencias hemos tenido en el 2025? Todas las que usted quiera. Y mira dónde estamos aquí. Increíble. Y yo hablaba con un hermano de este tema, con un pastor, y dice, mira, es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero no porque lo diga yo ni aquel, sino porque lo dice el mismo Señor Jesucristo en su palabra. Las puertas del Hades. Da igual los principados, da igual la potestad, da igual que el mismo Saulo se levante. El Señor dice, pues ahora te tiro al suelo, te humillo y ahora tú vas a ser el perseguido en vez del perseguidor. Y esa confianza debemos tener nosotros en Cristo. Esa confianza de que esa multiforme sabiduría de Dios que revela ese misterio que es Cristo mismo en nosotros, que conforma hoy la iglesia, esa multiforme sabiduría de Dios nos va a mantener y nos va a guardar por su gracia. La sabiduría de Dios se encarna en Proverbios capítulo 8. No sé, ¿quiénes han leído ese capítulo 8 de Proverbios? Que dice la sabiduría edificó su casa, etc. Bueno, léalo porque no me lo sé de memoria. Me sabía algunos versículos del capítulo, pero ahora se me han quedado ahí. No quiero recitarlos, intentar recitarlos de memoria para no hacer la versión Juan José del capítulo. Pero bueno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también nosotros, en el libro de Efesios, donde hemos estado estudiando, encontramos que hay ángeles también que están pendientes, que están conociendo el misterio revelado de Cristo a través de nosotros, que somos la iglesia. Para que, versículo 10, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si vemos, por ejemplo, 1 Corintios 4:9, lo tenemos. Dice la Escritura, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles, bueno, me preguntó, fue Noemí que me preguntó el otro día, si mal no recuerdo. Papá, ¿tenemos ángeles de la guarda? Digo, bueno, teniendo al jefe de los ángeles guardándonos, ¿para qué necesitamos que los subalternos nos guarden? Que sí, que los ángeles estarán pendientes. Pues bueno, sí, porque dice la Escritura, cuando Cristo oraba en Getsemaní, ¿qué pasó? Y también posteriormente, en la tentación del desierto, cuando Jesús rebasa en Mateo y en Lucas capítulo 4, las tentaciones de Satanás, que dice que vinieron los, ¿qué? Los ángeles y le servían. Lo que yo no voy a hacer es rezar, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No voy a hacer eso. Que están ahí, pero son sirvientes. Y lo vemos en Apocalipsis, como le dice, no te postres delante de mí, porque yo soy un consiervo tuyo. Gracias, hermano. Los ángeles están pendientes, obviamente, y es un privilegio para nosotros y una responsabilidad. Imagínense, tenemos muchos ojos encima de nosotros. Por eso dicen Hebreos que tenemos en derredor nuestro
tan grande nube de testigos. Imagínese cuántos ángeles le están mirando a usted, pero también cuántos demonios. ¿Ves? Entonces, ese es otro detalle. ¿Cuántos demonios? Bueno, demonias no, demonios le están mirando, están pendientes de usted para hacerle caer, para hacerle tropezar, etcétera, etcétera. Cuán importante es saber que contamos con Cristo que ya venció. Aunque parezca en debilidad, que era lo que pasaba, que creían, bueno, este no puede ser el rey. Sí, parecía debilidad, pero esa debilidad aparente fue la mayor victoria de los siglos, porque reveló ese misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y en Cristo por eso tenemos victoria, porque ya Satanás en la cruz fue vencido y posteriormente la resurrección ya fue el palo definitivo, esa herida concreta en la cabeza. Usted y yo, ¿cómo debemos andar? Dice Pedro, en santa y piadosa manera de vivir, porque tenemos una nube de testigos pendiente de nosotros, aún los ángeles. Por eso no solamente las cosas que nos pasan debemos pensar en que son una proyección individual, mirarnos totalmente al ombligo. No se quede ahí, porque si usted en un fango se detiene, ¿qué le va a pasar? Se va a hundir. Tiene que seguir avanzando, confiando en que esa promesa que Jesús hizo sigue vigente hoy. He aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder recibir estas bendiciones espirituales que tú dispones para nosotros en Cristo. Te damos gracias por tu misericordia y por amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados. Te damos gracias por tu misericordia para con nosotros y te pedimos, Señor, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que podamos, Señor, ver en medio de nuestras dificultades y aflicciones un poco más allá y reconocer que estas cosas pasan también con el propósito de que consolemos y seamos de bendición a otros en otro tiempo y en otra circunstancia. Ayúdanos, Padre Celestial, para que seamos hallados aprobados delante de ti. Gracias porque tú estás con nosotros y tu Santo Espíritu mora en nosotros todos los días. En el nombre de Jesús.